La Plaza Mayor de Madrid bullía con una energía festiva y corporativa, una extraña y tensa mezcla de celebración y meticulosas relaciones públicas que no lograba ocultar la frialdad subyacente que emanaba del evento. El imponente escenario montado estratégicamente frente a la histórica Casa de la Panadería estaba bañado en las luces azules y plateadas del logo de la Fundación Soler, un faro de modernidad en un mar de historia centenaria. Adrián Soler, impecable y seguro en su traje de diseño, dominaba el atril. Su discurso sobre la responsabilidad social y el prometedor futuro de la comunicación fluía con la elocuencia perfectamente ensayada de un líder moderno que ha memorizado cada palabra, cada pausa dramática. Hablaba de transparencia inquebrantable, de integridad innegociable, de un futuro brillante construido sobre los cimientos sólidos que su padre, el legendario Ricardo Soler, había dejado como legado. En la primera fila, Guillermo Robles aplaudía en los momentos justos, su rostro una máscara de lealtad y orgullo, el perfecto y devoto segundo al mando que sonreía para las cámaras. Apartada del foco, de pie junto a una de las arcadas de la plaza, Elena Vidal sentía que cada una de las pulcras palabras de Adrián era una puñalada directa a su corazón. A su lado, el joven Mateo temblaba visiblemente, con el rostro pálido y cubierto de un sudor frío a pesar del aire fresco de la tarde. «No puedo hacerlo, Elena. Mira cuánta gente, cuántas cámaras por todas partes. Nos van a destruir, van a acabar con nosotros antes de que podamos decir una palabra», susurró el joven, con la voz quebrada por un pánico casi paralizante que le hacía temblar las rodillas. Elena le puso una mano firme en el hombro, un gesto que pretendía transmitir una calma que ella misma apenas sentía en su interior. «Tienes que hacerlo, Mateo. Por ti. Por todos a los que este monstruo ha hecho daño. Mira a ese hombre», dijo ella, señalando con la barbilla a Robles. «Míralo sonreír como si fuera el dueño del mundo. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? ¿Vas a vivir con este miedo el resto de tu vida?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, tan pesada como el silencio que precede a una tormenta devastadora. Era el momento de la verdad, no había vuelta atrás posible. Con un movimiento impulsivo que sorprendió incluso a sí misma, Elena se apartó de la relativa seguridad de la arcada y comenzó a caminar con un paso firme y decidido hacia el escenario, atravesando la multitud que se abría a su paso. Sintió cientos de ojos clavándose en ella, miradas que pasaron de la curiosidad ociosa a murmullos de creciente confusión que se extendieron como la pólvora por toda la plaza. 2 guardias de seguridad, corpulentos y con el ceño fruncido, se movieron rápidamente para interceptarla. Sus movimientos eran eficientes y amenazadores, un muro de músculo y autoridad. «Señora, no puede subir ahí, por favor, deténgase», dijo uno de ellos, poniéndole una mano en el brazo. Su agarre era firme, pero no violento. Una advertencia profesional para que desistiera de su avance. Pero Elena no se detuvo. Su determinación era una fuerza física que parecía impulsarla hacia adelante. «Necesito hablar con el señor Soler». «Es un asunto de máxima urgencia», dijo con una autoridad que no sabía que poseía, su voz sonando clara y fuerte por encima del murmullo creciente de la plaza. La pequeña conmoción atrajo la atención de Adrián, que interrumpió su discurso, visiblemente desconcertado por la inesperada interrupción. Vio a Elena forcejeando con los guardias y una expresión de reconocimiento y alarma cruzó su rostro. Desde la primera fila, Guillermo Robles se levantó de un salto, su cara una máscara de indignación teatral, perfectamente representada para la ocasión. «Sáquenla de aquí inmediatamente. ¿Qué hace esta mujer? Está loca, completamente fuera de sí», gritó, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran y las cámaras captaran su falsa preocupación. La palabra «loca» golpeó a Elena, pero en lugar de herirla la llenó de una rabia helada y purificadora que le dio aún más fuerzas. Se zafó del guardia con una fuerza inesperada. «Señor Soler», gritó, su voz resonando en el repentino silencio que se había hecho. «Usted me pidió la verdad, y he venido a dársela delante de todos». El momento de la caída había llegado. Podían arrastrarla fuera, humillarla frente a toda la ciudad, pero no se iría sin luchar. «No voy a retroceder, no ahora», pensó, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes como un tambor de guerra. Adrián, paralizado por un instante que le pareció una eternidad, tomó una decisión en una fracción de segundo, sopesando el escándalo de silenciarla por la fuerza contra el riesgo aún mayor de escucharla. Hizo un gesto imperceptible a los guardias para que se detuvieran, una orden silenciosa que cambiaría el curso de la historia de la empresa para siempre. «Déjenla pasar», ordenó, su voz amplificada por el micrófono, resonando con una autoridad que sorprendió a todos, incluido a él mismo, al darse cuenta de que había cruzado un punto de no retorno.
Un murmullo de asombro recorrió la plaza, un sonido colectivo de incredulidad y expectación. Los guardias, visiblemente confundidos pero obedientes, se apartaron con reticencia, dejando el camino libre hacia el escenario. Elena subió los escalones, cada paso resonando en el silencio expectante como el eco de un martillo de juez en un tribunal. Se sentía como si estuviera caminando sobre un alambre a cientos de metros de altura, sin red de seguridad alguna. Se enfrentó a Adrián, con el aliento agitado y el corazón desbocado, ignorando las cámaras que ahora se enfocaban en ella, transmitiendo su rostro tenso y decidido a las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario. Señor Soler, usted habla de integridad, de valores, de un legado intachable, comenzó, su voz temblorosa al principio pero ganando firmeza con cada palabra. Se acercó al atril y sin pedir permiso, se dirigió directamente a la multitud, a la ciudad entera. Pero esta empresa, la empresa que su padre construyó con tanto esfuerzo, se está pudriendo desde dentro. Y la causa de esa podredumbre moral y financiera está sentada ahí mismo, en primera fila, aplaudiéndole. Todas las cabezas, todas las cámaras giraron al unísono hacia un Guillermo Robles que se había quedado blanco como el papel. «Esto es un ultraje. Una calumnia intolerable», gritó Robles levantándose de su asiento con torpeza. «Es una empleada descontenta que fue despedida por incompetente y ahora busca una venganza mezquina. No le crean ni una palabra». La acusación era plausible, sembrando la duda en la multitud. La caída de Elena parecía inminente. Algo estaba a punto de romperse. Pero Elena no vaciló ni un segundo. Había anticipado ese ataque, esa defensa desesperada y previsible. «No he sido despedida, señor Robles. Aunque usted ha hecho todo lo posible para que así fuera, moviendo sus hilos en la sombra como una marioneta», replicó con una calma gélida que silenció a la multitud de nuevo, una calma que desmentía la furia de su acusación, y que dejaba en evidencia el pánico de él. «Usted habla de incompetencia, pero la única incompetencia aquí ha sido la nuestra, la de todos, por no ver el ladrón que teníamos delante de nuestras narices durante tanto tiempo». Se giró con un movimiento dramático hacia la pantalla gigante detrás de ella, que todavía mostraba el brillante y pulcro logo de la fundación. «Le pido al técnico de sonido que conecte este dispositivo a la pantalla. Contiene la verdad que el señor Robles ha intentado ocultar durante años, la verdad que no quiere que nadie vea». Un joven técnico, asustado y confundido, miró a Adrián en busca de confirmación. Adrián, con el rostro como una piedra, asintió con un gesto seco y autoritario. El técnico corrió a ayudarla. Elena conectó la memoria USB, que contenía los archivos que habían sido su obsesión durante semanas, su única compañía en las largas noches de insomnio. En la pantalla gigante, ante los ojos atónitos de cientos de personas, aparecieron las hojas de cálculo, los nombres de las empresas fantasma creadas en paraísos fiscales, los extractos bancarios con pagos fraudulentos, los correos electrónicos comprometedores que lo detallaban todo con una frialdad matemática. Elena, con una precisión de cirujano, señaló con el dedo las pruebas clave. Millones de euros desviados a cuentas personales a través de proveedores falsos. Proyectos inflados cuyos beneficios iban directamente a su bolsillo. Y todo ello, culpando de las pérdidas a empleados leales con más de 20 años de servicio, a los que usted mismo se encargó de hacer parecer obsoletos e ineficientes para justificar sus despidos. La evidencia era abrumadora, meticulosa, innegable. La plaza estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de los flashes de las cámaras que capturaban la caída de un imperio de mentiras. «Son falsificaciones. Documentos manipulados por una mente enferma y vengativa», balbuceó Robles, su arrogancia desmoronándose en puro pánico, su rostro contorsionado por el terror al ver su red de mentiras expuesta a la luz del día. «Esta mujer es una experta en informática que ha creado todo esto para destruirme, para arruinar mi reputación. Es una conspiración en mi contra». Pero Elena tenía un último as en la manga, la pieza final de su devastador plan, la prueba humana que corroboraría la frialdad de los datos. Se giró hacia el borde del escenario, buscando con la mirada a su aterrorizado cómplice, que esperaba entre bastidores. «Mateo, por favor, sube aquí ahora». El joven programador, pálido como un fantasma pero con una nueva y temblorosa determinación en los ojos, una determinación nacida de la valentía de Elena, subió lentamente al escenario, como si caminara hacia el patíbulo. Con la voz temblorosa pero firme, confirmó cada palabra de Elena,
su confesión resonando en toda la plaza con la fuerza de un trueno. Yo manipulé el software de evaluación de rendimiento de la empresa, confesó, su voz amplificada por el micrófono, cada palabra un clavo en el ataúd de Robles. El señor Robles me obligó a hacerlo. Me amenazó con destruir mi carrera, con asegurarse de que nunca más volviera a trabajar en este sector, con hacerle daño a mi familia si no lo hacía. Hice que los empleados más veteranos parecieran lentos, improductivos, para que tuviera la excusa perfecta para despedirlos mientras él seguía robando sin que nadie sospechara. El testimonio de Mateo fue el golpe de gracia, la confirmación humana de la fría evidencia digital. La multitud estalló en un clamor de indignación. Gritos de «¡Ladrón! ¡Y fuera!» se dirigieron a Robles, que ahora miraba a su alrededor, buscando una vía de escape, atrapado en la pesadilla que él mismo había creado. La virada era completa, brutal y pública. La verdad, tan largamente reprimida, había estallado a la vista de todos. Se ha acabado, pensó Elena, sintiendo una extraña y profunda calma en medio del caos que había desatado. Elena se giró entonces hacia Adrián Soler, el único juez en aquel tribunal improvisado, que la miraba con una mezcla de horror, vergüenza y una incipiente y reticente admiración que no podía ocultar. El joven CEO se enfrentaba ahora al momento decisivo de su carrera, de su vida. El legado de su padre, la confianza de sus inversores, su propia integridad moral y profesional, todo pendía de un hilo finísimo en ese instante. Con un gesto lento y deliberado, Elena metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pequeño rectángulo de cartón que lo había empezado todo, el objeto que la había llevado hasta allí, la llave que había abierto la caja de Pandora. Lo sostuvo en alto, entre sus dedos, para que Adrián y las cámaras pudieran verlo claramente. Señor Soler, hace unas semanas, en un restaurante, usted me dio esta tarjeta de presentación, dijo, su voz resonando con una nueva e inquebrantable fuerza que nacía de la justicia y de la verdad finalmente revelada. Me dijo que buscaba a él. A verdad. Me ofreció una línea de comunicación directa, una promesa de que me escucharía. Pues bien, aquí está la verdad, a la vista de toda la ciudad, sin filtros ni excusas. Y ahora esta comunicación es directa, como usted quería. Le pregunto, delante de todos estos testigos, ¿qué va a hacer al respecto? El pequeño objeto brilló bajo los focos del escenario, un símbolo potente de una promesa hecha en privado que ahora exigía una respuesta pública e inmediata. Era la prueba de su conexión, el catalizador de su rebelión, y ahora el instrumento de su juicio. Adrián miró el objeto, luego a los ojos de Elena, y vio en ellos no solo la acusación, sino también una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de hombre era él realmente? La plaza entera contuvo la respiración, esperando su veredicto. Adrián Soler avanzó lentamente hacia el atril, su rostro una máscara de determinación sombría, cada músculo de su mandíbula tenso por la rabia y la vergüenza. El joven arrogante y pulido que había iniciado el discurso había desaparecido por completo, reemplazado por un hombre que acababa de recibir la lección más dura y humillante de su vida frente al mundo entero. Cogió el micrófono con una mano temblorosa, y el silencio volvió a caer sobre la Plaza Mayor, un silencio espeso, cargado de una expectación casi insoportable. Hoy he venido aquí a hablarles de los valores de esta compañía, de la integridad y la honestidad, comenzó, su voz ronca por la emoción contenida, despojada de toda la retórica anterior. Y hoy, he aprendido dolorosamente que no conocía el verdadero significado de esos valores hasta este mismo instante. La señora Vidal y el joven Mateo nos han demostrado qué significan realmente la lealtad, la valentía y la integridad, unos valores que algunos de nosotros habíamos olvidado. Se giró para mirar directamente a Guillermo Robles, cuya cara estaba descompuesta por el odio y la derrota, atrapado en su propia mentira. Guillermo Robles, queda usted despedido de forma inmediata y fulminante. Y puede estar seguro de que esta misma noche presentaré una denuncia formal para que se enfrente a la justicia por cada euro que ha robado y por cada vida que ha dañado con su codicia. Dirigió entonces su mirada a los miembros de seguridad que esperaban órdenes al pie del escenario. Por favor, escolten al señor Robles fuera de esta plaza y asegúrense de que no vuelve a poner un pie en ninguna de nuestras instalaciones nunca más. Dos guardias subieron al escenario y, agarrando a un Robles que ahora protestaba débilmente, reducido a un despojo patético, se lo llevaron entre los abucheos y los insultos de una multitud enfurecida. La justicia, rápida y pública, acababa de ser ejecutada. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La multitud estalló en un aplauso atronador.
un rugido de aprobación que pareció hacer vibrar las antiguas piedras de la plaza. No era para Adrián, sino para Elena y Mateo, que permanecían de pie en el escenario, juntos, como dos supervivientes de un naufragio que por fin divisaban tierra firme. Las lágrimas corrían ahora libremente por las mejillas de Elena, pero no eran lágrimas de tristeza o humillación, sino de una liberación absoluta y catártica. Sentía como si un peso que había llevado sobre sus hombros durante décadas se hubiera desvanecido de repente en el aire de Madrid. Vio a Sofía entre el público, llorando y aplaudiendo al mismo tiempo, su rostro una mezcla de orgullo infinito y alivio incontenible. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y en ese cruce de miradas se transmitieron todo el amor, todo el miedo y toda la esperanza que las había mantenido unidas durante las semanas más oscuras. Adrián se acercó a Elena. Su expresión era de una profunda y sincera humildad. Señora Vidal, Elena. No existen palabras para agradecerle lo que ha hecho hoy. Ha salvado esta empresa de sí misma, de su propia podredumbre. Me ha salvado a mí de mi propia ceguera y arrogancia, dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera, sus palabras un bálsamo para el alma herida de Elena. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Solo hice lo que era correcto, señor Soler. Ya era hora de que alguien lo hiciera. En ese momento, no eran jefe y empleada. Eran dos personas que habían sido transformadas para siempre por el poder aplastante de la verdad. La plaza seguía aplaudiendo. Una ovación que celebraba el coraje de una mujer que se había atrevido a alzar la voz cuando todos los demás callaban. El evento de la fundación se había transformado en algo completamente diferente. Un acto de catarsis pública. Un juicio improvisado y televisado bajo los cielos de Madrid. Una lección inolvidable para el mundo empresarial. Los periodistas se agolpaban al pie del escenario, gritando preguntas, sus cámaras y micrófonos extendidos como un bosque de tecnología, capturando cada detalle de la histórica escena. Adrián levantó una mano pidiendo silencio, asumiendo su nuevo rol con una gravedad inesperada. Habrá una investigación completa y transparente, se lo prometo a todos ustedes, aseguró a la multitud y a los medios de comunicación. Cada departamento será auditado minuciosamente. Cada decisión tomada en los últimos años será revisada. Y les doy mi palabra de honor de que Soler Comunicaciones renacerá de estas cenizas como una empresa que verdaderamente honra la experiencia, la sabiduría y la dignidad de cada una de las personas que la componen. Este es el verdadero legado de mi padre, N. O la corrupción, y juro que lo cumpliré. Sus palabras, que antes sonaban a discurso corporativo vacío, ahora tenían el peso de un juramento solemne, forjado en el fuego de la humillación pública. Se giró de nuevo hacia Elena, y en un gesto que sorprendió a todos, un acto de reparación pública, le tendió la mano. Elena Vidal no solo ha destapado una trama de corrupción, nos ha recordado quiénes somos y quiénes debemos ser, y por ello, le pido que me ayude a reconstruir esta compañía. No como asistente, sino como asesora directa de la presidencia, con plenos poderes para supervisar el cambio. La oferta, hecha allí, en público, fue la confirmación final de que todo había cambiado para siempre. La plaza estalló en una nueva oleada de aplausos, aún más fuerte que la anterior, sellando el pacto. No puedo aceptar, no todavía, no así, pensó Elena, completamente abrumada por la vertiginosa rapidez de los acontecimientos. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, una mezcla de euforia, agotamiento y una lucidez repentina que le impedía dejarse llevar por el momento. Pero una cosa estaba clara en medio del caos. Su lucha no había terminado con la caída de Guillermo Robles, en realidad, acababa de empezar. Miró a Adrián, a los ojos de ese joven poderoso que acababa de despertar a la realidad de la forma más brutal posible, y supo que su papel era mucho más grande que un simple puesto en la empresa, por muy alto que fuera. Su misión era ser la conciencia, la memoria viva, la guardiana de la dignidad que habían estado a punto de perder para siempre en el altar de los beneficios. En ese momento Sofía logró abrirse paso entre la multitud y subió corriendo al escenario, lanzándose a los brazos de su madre con una fuerza que casi la dejó sin aliento. «Lo has hecho, mamá. Lo has conseguido, lo has hecho», sollozaba su hija, su rostro enterrado en el hombro de Elena. «Estoy tan orgullosa de ti que no me cabe en el pecho». En ese abrazo, Elena encontró el ancla que necesitaba para no dejarse arrastrar por la corriente. Todo el miedo, toda la incertidumbre acumulada, se disolvió en el calor del amor incondicional de su hija. Miró por encima del hombro de Sofía a la multitud que la aclamaba, a las luces cegadoras de las cámaras, al cielo de Madrid que ahora parecía más brillante, y supo que, sin importar lo que el futuro le deparara,
nunca más volvería a ser invisible. Su voz, una vez silenciada por el miedo y la indiferencia, ahora resonaba en el corazón de la ciudad. Elena aceptó el puesto, pero lo hizo bajo sus propias condiciones, enunciadas con una claridad y una firmeza que dejaron a Adrián sin palabras. Exigió que todos los empleados despedidos injustamente bajo el régimen de Robles fueran reincorporados de inmediato, con una disculpa pública por parte de la empresa y una compensación económica justa por los daños sufridos. Exigió la creación de programas de formación y actualización tecnológica obligatorios, gratuitos y accesibles para todos los empleados, sin importar su edad o su puesto, para acabar con la brecha generacional. Y exigió, como punto innegociable, que el algoritmo de evaluación de rendimiento fuera desmantelado y reemplazado por un sistema humano, un sistema que valorara la experiencia, la colaboración y la calidad del trabajo por encima de la velocidad inhumana y las métricas a corto plazo. Adrián Soler aceptó cada una de sus condiciones sin dudarlo un solo instante, reconociendo la sabiduría en cada una de sus palabras. El cambio en Soler Comunicaciones fue sísmico, un terremoto cultural. La cultura del miedo y la sospecha fue reemplazada gradualmente por una de respeto y confianza. Los pasillos, antes silenciosos y tensos, comenzaron a llenarse de nuevo con conversaciones, risas y el intercambio de ideas. Los empleados más veteranos, que se habían sentido como reliquias olvidadas, volvieron a ser vistos como mentores, como los guardianes del conocimiento institucional. La empresa no solo se salvó de la quiebra financiera que se avecinaba, sino que encontró una nueva alma, una que había estado a punto de vender por un puñado de cifras en una fría hoja de cálculo. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con una humillación, una lágrima solitaria, en un restaurante elegante, y el coraje de una mujer que decidió que su dignidad no estaba en venta. ¿Quién lo hubiera dicho, mamá? Sales en todas partes, dijo Sofía una tarde, varios meses después, mientras miraban las noticias en la televisión del salón. En la pantalla, un respetado experto en economía elogiaba la milagrosa recuperación de Soler Comunicaciones, citándola como un modelo a seguir de capitalismo consciente y liderazgo ético. Elena sonrió, una sonrisa genuina y serena que le llegaba a los ojos, borrando las líneas de preocupación que antes marcaban su rostro. A veces, para reconstruir algo, primero tienes que dejar que se derrumbe por completo. Tocar fondo para coger impulso, respondió con calma, tomando un sorbo de su té. Ya no era la mujer asustada y agotada que volvía a casa cada noche, temiendo el día siguiente. Su rostro había recuperado una luz que Sofía no recordaba haber visto desde que su padre vivía, una vitalidad que parecía rejuvenecerla. Llevaba su nuevo poder con una gracia y una humildad que inspiraban a todos a su alrededor. Se había convertido en una leyenda dentro de la empresa, la dama de hierro con corazón de oro, como la llamaban en voz baja los empleados más jóvenes, con una mezcla de respeto y cariño. Pero para Elena, su mayor victoria no era el título en la puerta de su despacho ni el aumento de sueldo. Era la sensación de poder mirarse al espejo cada mañana y ver a una mujer que no se había rendido, que había luchado por lo que era justo y que, en el proceso, se había encontrado a sí misma. La Plaza Mayor ya no era solo un lugar histórico en el centro de Madrid. Para ella, se había convertido en el escenario sagrado de su propia e inesperada liberación. En el clímax de la tormenta mediática que siguió al escándalo, con su nombre resonando en cada titular y en cada conversación de café, Elena recordó con una claridad cristalina la crueldad casual de aquel mensaje de texto que la había roto en 1000 pedazos. Lo siento, surgió algo. Te envío 5 euros para el café que te tomaste esperándome. La cifra, que una vez fue el símbolo de su más profunda humillación y de su invisibilidad, ahora le parecía absurdamente pequeña, insignificante, casi cómica en su mezquindad. El valor de su dignidad, el precio de su voz, no podía medirse en monedas. Era incalculable, infinito. Había aprendido que el verdadero poder no residía en el dinero o en un título imponente en una tarjeta de visita, sino en la valentía de defender la verdad, incluso cuando tus rodillas tiemblan y tu voz amenaza con quebrarse. Adrián Soler, por su parte, había aprendido una lección similar, aunque mucho más costosa. La ceguera de su ambición casi le cuesta el imperio de su padre. La intervención de Elena no solo salvó su empresa, sino que lo transformó como líder y como persona. A menudo visitaba a Elena en su nueva oficina, no para dar órdenes sino para escuchar, para aprender de la sabiduría que él, en su juventud y arrogancia, había estado tan cerca de despreciar y destruir por completo. La plaza había sido testigo no solo de la caída de un villano, sino del nacimiento de dos héroes completamente inesperados.
A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras estado en ese restaurante aquella noche, si yo no te hubiera dado mi tarjeta, le dijo Adrián un día, mientras miraban juntos por el inmenso ventanal de su oficina, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies como un mapa de posibilidades. Elena se quedó en silencio por un momento, su mirada perdida en el horizonte, repasando el increíble viaje que la había llevado hasta allí. Yo también me lo pregunto cada día, respondió finalmente, su voz teñida de una profunda emoción. Probablemente, fotrosti e comidelati ante tirento sucia. Habría seguido mi camino, resignada y silenciosa, hasta que todo se hubiera derrumbado a mi alrededor y me hubiera quedado sin nada. A veces, la vida te da una oportunidad para despertar, una última llamada. Tú fuiste la mía, Adrián. La confesión fue simple, pero cargada de un profundo significado que selló su extraña amistad. Para Elena, ese reconocimiento era más valioso que cualquier ascenso o aumento de sueldo. Era la validación de que su sufrimiento no había sido en vano, de que su pequeña y solitaria humillación se había convertido en la semilla de un cambio monumental que había afectado a cientos de vidas. Miró la ciudad que ya no le parecía un lugar hostil y ajeno, sino un lienzo de infinitas posibilidades, un lugar al que por fin pertenecía. Había encontrado su lugar en él, no por la fuerza o la ambición, sino por la simple y poderosa decisión de no permanecer en silencio nunca más. El eco de los aplausos en la Plaza Mayor se había desvanecido, pero la resonancia de su valentía perduraría para siempre en cada rincón de la empresa y quizás, de la ciudad. La luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas de la nueva y espaciosa oficina de Elena, iluminando las fotografías que ahora adornaban su escritorio. Una de su difunto marido, sonriendo en un día de playa, otra de Sofía, radiante el día de su graduación. Eran sus anclas, los recordatorios constantes de por qué había luchado con tanta ferocidad. El teléfono sonó, interrumpiendo su ensoñación. Era Mateo, el joven programador, que ahora dirigía con confianza un pequeño equipo en el departamento de innovación, su talento por fin reconocido. Elena, solo llamaba para decirte que la primera promoción de nuestro programa de Mentores de Plata ha sido un éxito rotundo. Los nuevos fichajes dicen que están aprendiendo más de los veteranos en un mes que en un año de universidad, dijo, su voz llena de un orgullo que era contagioso. El programa, una idea de Elena, emparejaba a los empleados recién contratados con los más experimentados, creando un puente entre generaciones que antes parecía insalvable, fomentando un respeto mutuo. Esa es la mejor noticia que he oído en todo el día, Mateo. Gracias por hacerlo posible, estoy muy orgullosa de ti, respondió ella con una sonrisa en la voz. Colgó el teléfono y se reclinó en su silla, sintiendo una profunda sensación de paz y de trabajo bien hecho. La empresa no era perfecta, y el camino por recorrer era todavía inmenso, pero estaban en la dirección correcta. Habían dejado de ser una máquina de hacer dinero para convertirse en una comunidad de personas que se cuidaban mutuamente. La jornada laboral terminó, y mientras recogía sus cosas para irse a casa, su mirada se posó en el cajón superior de su escritorio. Lo abrió con suavidad y, en un pequeño compartimento, vio el objeto que lo había cambiado todo, el que le había dado el poder para empezar. Ya no era un símbolo de poder o acceso, ni siquiera de rebelión. Ahora era simplemente un recuerdo, el vestigio de un viaje extraordinario desde la oscuridad hacia la luz. Lo tomó en sus manos por un momento, sintiendo el cartón liso bajo sus dedos, y sonrió con nostalgia. Lo volvió a guardar con cuidado, cerrando el cajón con un clic suave. Ya no lo necesitaba. La fuerza que le había dado ya no estaba en un trozo de papel, sino dentro de ella, arraigada en su alma, inquebrantable e inagotable. Salió de la oficina y caminó por los pasillos, saludando a sus compañeros por su nombre, intercambiando sonrisas y conversaciones relajadas. El ascensor descendió suavemente, y al salir al vestíbulo principal, vio su reflejo en más. Los cristales pulidos de la entrada. La mujer que le devolvía la mirada era serena, fuerte, con arrugas alrededor de los ojos que ya no eran surcos de preocupación, sino mapas de una vida vivida con valentía y propósito. Ya no era invisible. Era Elena Vidal. Y su historia, la historia de cómo una mujer se negó a ser valorada en 5 euros apenas acababa de empezar. Era una historia de renacimiento, de dignidad reencontrada. La noche envolvía Madrid en su manto de luces parpadeantes y sonidos lejanos. Elena caminaba sin prisa por las calles, dirigiéndose a casa, pero esta vez no había un autobús que coger con prisa, no había una sensación de derrota en sus hombros. Caminaba con la cabeza alta, disfrutando del aire fresco de la noche,
sintiéndose por fin parte del pulso de la ciudad, que una vez la había hecho sentir tan pequeña e insignificante. Pasó por delante de una cafetería y vio a una mujer de su edad, sentada sola en una mesa, mirando su teléfono con una expresión de profunda tristeza y soledad. Por un instante vio su propio fantasma en aquella mujer, la Elena de hace unos meses, rota y humillada. Sintió un impulso irrefrenable, una conexión instantánea y dolorosa. Dudó solo un segundo antes de empujar la puerta y entrar en la cafetería. Se acercó a la mesa de la mujer y le sonrió con una calidez que desarmaba. «Disculpe que la moleste», dijo suavemente, su voz era amable. «Parece que está teniendo una noche difícil. ¿Le apetece un café? Invito yo, por supuesto». La mujer levantó la vista, completamente sorprendida, y luego una pequeña y tímida sonrisa se abrió paso a través de su tristeza. «Me encantaría, muchas gracias», respondió, su voz apenas un susurro. Elena se sentó, y mientras el camarero se acercaba a tomar nota, supo que había cerrado un círculo. La amabilidad que Adrián le había mostrado, el gesto que lo había iniciado todo, ahora podía transmitirlo a otros, creando una cadena de pequeñas bondades. El aroma a café recién hecho llenó el aire mientras las dos mujeres comenzaban a hablar, al principio con timidez, con frases cortas y miradas furtivas, luego con una creciente confianza, compartiendo fragmentos de sus vidas, de sus luchas diarias, y de sus pequeñas victorias personales. Elena no contó su historia completa, no era necesario alardear de su nueva posición. Simplemente escuchó con atención, ofreciendo una presencia comprensiva y sin juicios, un hombro invisible, en el que apoyarse durante un rato. Vio cómo la tensión en el rostro de la otra mujer se relajaba poco a poco, cómo su espalda se enderezaba un poco, cómo una chispa de luz volvía a sus ojos cansados. En esa pequeña cafetería anónima, lejos de los focos y las cámaras de la Plaza Mayor, Elena comprendió la verdadera dimensión de su poder. No era el poder de exponer a los corruptos o de cambiar la política de una empresa multinacional. Era el poder mucho más sutil y profundo de ver a los invisibles, de escuchar a los silenciados, de recordar a los demás, y a sí misma, que nadie merece ser definido por la crueldad o la indiferencia de otros. Su valor no dependía de la aprobación de un hombre en una cita a ciegas, ni de un jefe arrogante, ni de una sociedad obsesionada con la juventud. Su valor residía en su resiliencia, en su compasión, en la dignidad inquebrantable que había redescubierto en las profundidades de la humillación. Y esa era una riqueza que nadie nunca más podría arrebatar. R.L.E. El camino a casa la llevó, casi sin darse cuenta, como si sus pies tuvieran memoria propia, a pasar de nuevo por la Plaza Mayor. Estaba tranquila ahora, casi vacía, bañada por la suave y anaranjada luz de las farolas. Las gradas y el escenario habían sido desmontados, y no quedaba rastro del drama que se había desarrollado allí hacía meses. Solo las piedras centenarias, testigos silenciosos de la historia, permanecían. Elena se detuvo en el centro exacto de la plaza, respirando el aire nocturno, fresco y limpio. Se sentía como un lugar sagrado, el epicentro de su transformación personal. Ya no sentía la ansiedad ni el miedo que la habían atenazado esa tarde crucial. Sentía una profunda y abrumadora gratitud. Gratitud por el dolor que la había despertado de su letargo, por el miedo que la había impulsado a actuar, por la humillación que le había enseñado el verdadero valor de su propia dignidad. «Gracias», susurró al silencio de la plaza, sus palabras absorbidas por la noche. No es. Estaba segura de a quién se lo decía, a su marido, que la observaba desde algún lugar, a Sofía, su ancla, a Adrián, su inesperado aliado, o quizás a sí misma, por no haberse rendido. Era un agradecimiento a la vida, con todas sus pruebas y sus inesperadas bendiciones. Se quedó allí unos minutos más, una figura solitaria en la inmensidad de la plaza, pero ya no se sentía sola. Se sentía conectada a todo, a la historia de aquel lugar, al futuro de la empresa que estaba ayudando a sanar, al corazón de la ciudad que ahora sentía como suya. Luego, con una última mirada, continuó su camino a casa. Esa noche, Elena durmió profundamente, sin pesadillas por primera vez en meses, un sueño reparador y sin sobresaltos. No soñó con pasillos de oficina hostiles ni con rostros condescendientes que la juzgaban. Soñó con un jardín frondoso, un lugar lleno de luz donde las plantas más viejas, de troncos robustos y sabios, y las más jóvenes, llenas de brotes verdes y energía, crecían juntas en armonía. En su sueño, entrelazaban sus raíces bajo la tierra, compartiendo el sol y el agua,
cada una aportando su belleza única al conjunto, creando un ecosistema perfecto. Despertó con la sensación de que ese jardín no era solo un sueño, sino una visión, una metáfora del futuro, que estaba ayudando a construir, en su trabajo y en su vida. Se levantó y fue a la cocina a preparar el café, la misma rutina de siempre pero ahora imbuida de un nuevo y profundo propósito. Miró por la ventana el amanecer que teñía de rosa y naranja el cielo de Madrid. Un nuevo día estaba comenzando, lleno de desafíos, sin DUD. Pero también de infinitas posibilidades. Ya no le temía al futuro. Lo abrazaba con todas sus fuerzas. Porque sabía que, sin importar lo que viniera, tenía la fuerza, la sabiduría y el coraje para enfrentarlo. La mujer que había sido humillada con 5 euros había muerto en aquel restaurante. Y de sus cenizas, como un fénix renacido, había surgido una líder, una mentora, una inspiración para muchos. La verdadera Elena Vidal por fin era libre. El mundo entero era ahora su jardín.